Muy buenos días, Dios le bendiga, Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que se están conectando en esta hora con nuestro momento de estudio de las Escrituras. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco, Iglesia de Dios en el Ensanche La Fe, Iglesia de Dios La 33, Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy es un día más que nos ha regalado el Todopoderoso para que adoremos, para que oremos, para que glorifiquemos su nombre. Un día precioso, un día hermoso. Es verdad que estamos en cuarentena, que el mundo está en cuarentena. No obstante, la gracia de Dios y el brazo de Dios no se ha cortado, no se ha grabado su oído para escuchar las oraciones de los santos. Él está con nosotros, cual poderoso gigante. Así que estamos reunidos en este día para continuar estudiando las Escrituras. Y en esta mañana quiero comenzar una línea de temas. Habíamos dicho que esta semana íbamos a hablar acerca de la familia, pero en virtud de la situación que estamos viviendo también, ya hemos perdido el tiempo de los días de cuarentena que tenemos, casi un mes en cuarentena, pues hemos tomado la decisión de tratar el asunto del juicio, el tema que habla acerca de los juicios de Dios. Es un tema un tanto complicado, controversial y desagradable para muchos, pero los juicios de Dios son una realidad teológica que no podemos echarla a un lado. Así que nos vamos a enfocar los días de esta semana para estudiar los juicios de Dios, para llegar a la conclusión de que si esto que estamos viendo es un juicio divino, cómo debemos enfrentarlos, cómo debemos afrontar los juicios del Señor, cuál debe ser la actitud de la iglesia en este mundo, si la iglesia debe reprender los juicios de Dios o si la iglesia debe ponerse en modalidad de supervivencia y que su clamor debe ser un clamor de reprensión a los juicios o un clamor pidiendo misericordia por las generaciones. Así que oremos y demos gracias al Todopoderoso. Señor Todopoderoso, Padre amado, Padre Santo, te adoro y te alabo, te doy gracias. Te doy gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque tú eres especial y porque tú eres maravilloso. Tu nombre es bendito por todas las generaciones, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que se están conectando con esta transmisión, y permite que esta palabra los pueda alcanzar a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer las Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 36, versículos 5 y 6. Vamos a considerar las Escrituras en el texto que está en los Salmos, capítulo 36, versículos 5 y 6, un salmo de David. Dice así la palabra en el nombre del Santo Dios de Israel. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tus juicios, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Este salmo me llama mucho la atención, porque este salmo pone de manifiesto tres cualidades o tres atributos divinos que tienen que ver con el hombre. Los atributos de Dios, los que nos han sido revelados, tienen que ver con el hombre específicamente. Tienen que ver con su trato con la humanidad. Y nos presenta uno de los atributos más poderosos de Dios que tienen que ver con nosotros, como el atributo de la misericordia. La misericordia es uno de los atributos perfectos, divinos, que nos hace interactuar con la naturaleza del Todopoderoso. Es decir, por su misericordia podemos entrar a su presencia. Por su misericordia estamos firmes. Y David presenta la misericordia de Dios, presenta estos tres elementos en tres dimensiones un tanto diferentes. Él dice que su misericordia está en los cielos. Dice, hasta los cielos llega tu misericordia. Como diciendo, la misericordia de Dios es uno de los atributos más grandes y más importantes, porque se extiende desde los cielos sobre cada uno de nosotros. Pero luego dice, tu justicia es como los montes. Tu misericordia es como los cielos y tu justicia es como los montes. ¿Cuál es la cualidad de los montes? Que son irremovibles, que están firmes, que son sólidos. Los montes son sólidos y son irremovibles. Así que lo que él está diciendo es que su justicia es irremovible como los montes y sólida.
Entonces luego dice, y tus juicios como los grandes abismos. Tres manifestaciones: la misericordia como los cielos, la justicia como los montes y sus juicios como los grandes abismos. ¿Cuál es la cualidad de un abismo? Que es grande, que es profundo, que es inmenso y que no todo el mundo se puede escapar de él. Los abismos gigantes, grandes, inmensos, como la profundidad del mar, o como la primera vez que se menciona la palabra abismo en las escrituras, que dice que las tinieblas caían sobre la faz del abismo, son profundos e inmensos y todo lo que está a su alrededor lo toca. Es decir, que los juicios de Dios son profundos, son inmensos y pueden alcanzar a todo el mundo. Entonces, en este tenor, en esta manifestación, es que yo me quiero conectar con esta palabra, principalmente la palabra juicio, para que tengamos un enfoque generalizado de lo que te quiero comunicar en esta semana. Lo primero que te quiero decir es que cuando hablamos de los juicios de Dios hay tres elementos que no podemos pasar desapercibidos. Primero, el justo. Segundo, la justicia. Y tercero, la manifestación, que es el juicio. O sea, si vas a hablar de juicio, tienes que hablar de justos. Si vas a hablar de juicio, tienes que hablar de justicia. Y evidentemente de justo y justicia se van a manifestar los juicios. Primero, ¿qué es un justo? Una de las palabras que define el concepto de justo es la palabra sadik, que tiene que ver con aquel que practica la justicia. Hay otra palabra que traduce el concepto de justo y es la palabra griega dikaios, que también tiene que ver con alguien practicante, alguien que está conectado con la justicia. Alguien que ama la justicia y que la pone en práctica. Teológicamente hablando, desde la dimensión teológica ortodoxa, se dice que la justicia es el equilibrio que sostiene el mundo. Es decir, ellos hay más injustos que justos. Ellos hay más personas que no practican la justicia que los que practican la justicia. Pero cuando un justo hace una obra de justicia, la obra del justo es tan relevante que las pocas obras de justicia que se manifiestan en el mundo son suficientes para mantener un equilibrio en todo el planeta. Ahora bien, cuando el justo se aparta de su justicia y se aleja de ella, la falta de acción de justicia de un justo es lo que activa y provoca el juicio de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. No necesariamente el pecado de los injustos molesta a Dios y el pecado de los injustos provoca a Dios. Pero cuando desciende la justicia es lo que hace que el mundo esté manifestando menos atributos que tengan equilibrio entre el juicio y la justicia para que se manifieste entonces la ira del Todopoderoso. Cuando los justos dejan de ser justos es que se manifiesta la ira de Dios. No es simplemente cuando los impíos comienzan a practicar impiedad. Por eso hay un texto que me gustaría leer de Ezequiel 18:24 que dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Oye lo que dice el texto: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las acciones que hacen los impíos, ¿vivirá el justo? Imposible, porque se apartó de su justicia y dejó de proveer lo que trae equilibrio al mundo. Entonces esto va a provocar que se manifieste el juicio de Dios y que el juicio comience primero por la casa. Esto es peligroso porque dice que si el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando los justos dejan de practicar la justicia y se activa el juicio de Dios, va a comenzar con aquellos que fueron justos y que dejaron la justicia, y va a continuar con aquellos que son injustos y que nunca han practicado la justicia. El otro elemento que tenemos que considerar es el elemento de la justicia. Y la palabra para justicia es dikaiosune, que se traduce como la cualidad de ser justo o la cualidad de practicar la rectitud. Tiene que ver con rectitud, tiene que ver con carácter, el carácter del hombre que ama la justicia y que la pone en práctica. Así que justicia es un carácter que nos hace darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es de César. Eso es justicia. Ahora bien, cuando la justicia no se practica, entonces se activa el juicio. Y la palabra para juicio es una palabra griega que me llama mucho la atención, se llama crisis.
Esa es la palabra para juicio. Y crisis tiene que ver con separación. Habla de una especie de separación y que luego traerá una decisión. Es decir, el hombre que está bajo juicio ha sido separado para que luego se tome una decisión tocante a él. La decisión tiene dos manifestaciones. O ese hombre que está bajo juicio será dado por libertad y será declarado inocente, o ese hombre, o ese pueblo, o esa nación, o esa ciudad que está bajo juicio será separada para ser declarada culpable. Si es declarada culpable, entonces se activa el castigo. Y este castigo tiene dimensiones también. El castigo tiene diseño, el castigo tiene propósito y el castigo tiene tiempo. O sea, el castigo fue diseñado con un propósito. ¿Cuál es el propósito del castigo? Que esos hombres que están siendo castigados se arrepientan y vuelvan a Dios. Si un hombre que está bajo juicio se arrepiente y vuelve a Dios, está cumpliendo el propósito del juicio y el propósito del castigo. Ahora bien, si ese hombre no se arrepiente y no vuelve a Dios, entonces será destruido y será eliminado. ¿Ve? Porque no ejecutó el propósito del castigo, que también tiene tiempo. Aunque un hombre se arrepienta, si está bajo juicio, su arrepentimiento no detendrá el juicio hasta que el tiempo no se cumpla. Es como una persona que le digan, cometiste una falta contra la sociedad, vas para la cárcel, te tocan 3 meses como medida de coerción y 1 año de cárcel. Pues ese hombre, si le cantaron 1 año de cárcel, tiene que durar 1 año preso. Tiene que durar 1 año preso porque esa fue la sentencia. Ahora bien, en ese año de cárcel es posible que lo que tenga es una sentencia de 9 meses, como diciendo, si en 9 meses este hombre abre los ojos, reacciona y tiene buena conducta, entonces puede salir. Si no, entonces añádanle 3 meses. Entonces el castigo no fue de 1 año, fue de 9 meses. Pero ¿qué sucede? Que hay una cláusula que establece que si el hombre en los 9 meses no ha mostrado arrepentimiento, entonces extiéndanle a 1 año y llévenselo al máximo. Eso también sucede con el juicio divino. Dios dice, te voy a castigar por 3 meses. Pero si en esos 3 meses no te arrepientes, el castigo será por 4, pero no pasará de allí. Entonces se busca que el hombre se arrepienta, pero si en los 3 meses no se arrepiente, el 4.º mes es posible que ese hombre sea cortado de la tierra. Así es que funciona el juicio divino. Los juicios de Dios son antiguos, hermano. Dios siempre ha interactuado con el hombre desde la atmósfera de la misericordia, la justicia y el juicio. La misericordia como los cielos, la justicia como los montes y el juicio como los abismos. En esa óptica Dios siempre ha interactuado con el hombre. Uno de los primeros juicios que se registra en las Escrituras fue el juicio contra Adán y Eva cuando pecaron, y contra la serpiente, que fueron expulsados del huerto del Edén. O el juicio de los antidiluvianos cuando llovió sobre la tierra durante mucho tiempo y la tierra se inundó de agua y solamente se salvó Noé y su familia. También se habla del juicio de la gente de Babel, donde Dios confundió el lenguaje de los hombres. El juicio de Sodoma y de Gomorra, donde fue librado el justo Lot, que era abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El juicio del monte Sinaí, donde el pueblo pecó y se corrompió al pie de la montaña, donde había tenido un encuentro con el Señor, y como consecuencia en aquel día murieron 27,000 personas en manos de los levitas, que aquel día se santificaron para el Dios Todopoderoso. También el juicio de Coré, Datán y Abirán y sus séquitos, que dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivo. También el juicio de David, porque los hombres de Dios son castigados también, si usted no lo sabía. Todos nosotros hemos recibido nuestras reprensiones por el Señor, porque no siempre los hombres de Dios han tomado una actitud de justicia como un patrón de vida. A veces Dios tiene que hacerle sentir que el juicio, que la falta de justicia no queda sin consecuencia, y el hombre recibe la consecuencia de sus pecados. Así que cuando David pecó con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, vino un juicio sobre David y vino un juicio sobre su casa. Y dicen las Escrituras que la espada nunca salió de la casa de David. Y fue algo bastante desagradable. También la Biblia habla del juicio de las 2 tribus, el reino del norte y el reino del sur, que fueron consecutivamente, prácticamente en un cautiverio.
y que el reino del norte esté en un cautiverio que hasta el día de hoy ha permanecido. También se habla del juicio de Jerusalén en el año 70, después de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando fue destruido. En el libro de Mateo, capítulo 25, presenta el juicio de las naciones, que es un juicio del que estamos al punto de ver que se abrirán las puertas de este juicio. Pero también la Biblia habla del juicio de los ángeles, que en el libro de Judas, versículo 6, establece que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los reservó en prisiones de maldad para el juicio del gran día. Está hablando de esos ángeles que fueron preciosos, pero que no honraron lo que Dios le había dado con estar en su presencia. También se habla del juicio del trono de Cristo. Dice que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo, y es un juicio que presenta el apóstol Pablo, me parece que en el libro de Romanos, puede buscarlo al pasito, donde los cristianos recibirán recompensa por sus obras que hicieron mientras vivieron en la tierra, mientras practicaban la justicia. Y uno de los últimos juicios, que entiendo que es el último, es el gran juicio del trono blanco, donde los muertos resucitarán, no los muertos en Cristo, sino los que murieron fuera de Cristo. Y dice las Escrituras que se levantaron los muertos, grandes y pequeños, o sea, que eran poderosos y que no eran poderosos en la tierra, y que el libro fue abierto, y otro libro, y el que no se encontró en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si te pones a analizar, la Biblia está llena de juicios increíbles, y juicios duros, fuertes, pero siempre el principal propósito del juicio es que el hombre vuelva a Dios. Si el hombre no vuelve a Dios en el lazo del juicio, entonces se activará el juicio donde no hay vuelta atrás, donde lo que viene es destrucción para aquellos que no creyeron a la verdad, sino que creyeron a la mentira, aquellos que no fueron justos. Por eso es que la justicia siempre estará mezclada con la verdad. El hombre justo primero crea la verdad, luego el hombre justo vive esa verdad. Luego el hombre justo practica, o sea, enseña esa verdad. Tiene que creer la verdad, tiene que guardar la verdad, tiene que vivir la verdad, tiene que enseñar la verdad. Si no, entonces el hombre será llevado a un nivel de injusticia donde es reo de condenación. Hay unos textos que vamos a analizarlos en esta hora que tienen que ver con el juicio del Señor. Y uno de los principales pasajes que me llama la atención y que habla del juicio de Dios o de los juicios de Dios está en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 9. Así que, estudiantes de las Escrituras, vayan a Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 15, vamos a leerlo, no hasta el 9, vamos a leerlo hasta el 15. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y oye lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Está hablando del hombre que es digno de juicio, pero Pablo está mencionando un hombre que tiene la capacidad de juzgar a otro, pero que el pecado que comete es que en lo que juzga a otros se condena a sí mismo, porque él hace lo mismo que está condenando. Es como, por ejemplo, yo soy pastor de una congregación y yo le digo a los hermanos, no mientan, y de repente descubro que uno de mis líderes es mentiroso y lo destituyo del puesto de liderazgo, porque yo digo, un hombre mentiroso no puede trabajar conmigo, pero de repente yo soy un mentiroso. Entonces este juicio me cae a mí, porque en lo que yo he juzgado a otro y he señalado a otro, yo mismo me estoy condenando porque lo estoy practicando. Entonces nosotros tenemos que tener criterios de honestidad y de integridad. Nosotros por eso debemos creerle a la verdad y debemos guardar la verdad antes de enseñar la verdad y exigirle a otros que la guarden. Es que la verdad no tiene poder en mí si yo no la practico. O sea, si yo solamente me levanto delante de ustedes para presentarle una palabra de verdad, pero yo no tengo la capacidad de guardar esa verdad, mi verdad no tiene poder. Yo debo poner en práctica la verdad para luego vivirla, porque si te la enseño sin vivirla, entonces me cae el juicio de Romanos 1:9. Dice,
eres inexcusable. ¿Sabe lo que significa esto? No tienes excusa. No tienes ningún tipo de razón. Aunque tú digas fue por esto, fue por aquello, no, eres inexcusable porque tú condenaste a otro. Y luego hiciste lo mismo por lo que tú condenaste a otro. Gente que han expulsado hasta personas de la iglesia por cosas más insignificantes que las que ellos han cometido, no tienen excusa ante la presencia de Dios y son dignos del juicio. Entonces luego dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tú que juzgas a otros, que dicen no mientan, no sean fornicarios, no sean adúlteros, no sean chismosos, no sean irrespetuosos, guarden las leyes, y usted violenta las leyes, y usted es chismoso, y usted es mentiroso, y usted es fornicario. El apóstol Pablo dice, ¿tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Acuérdate la tercera acción de lo que leímos al principio, que los juicios de Dios son grandes como el abismo. Entonces, todo el hombre que enseña una cosa y no la guarda, o que predica una verdad y no la vive, está descendiendo a los abismos. Y él cree que está escondido en los abismos porque los abismos son oscuros, pero él está precisamente en el escenario del juicio de Dios. Porque su misericordia es como los cielos, su justicia es como los montes, sus juicios son como el abismo. Si sus juicios fueran como los montes, los juicios no llegaran hasta el abismo. Pero lo que es como los cielos es su justicia, y su justicia es como los montes, y sus juicios, su capacidad de castigarte es hasta los abismos. Así que tú crees que tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes problemas, estás equivocado. O menosprecias las riquezas de su benignidad. La palabra benignidad significa bondad, bondad. Es como la suavidad de Dios en el trato de los demás, su generosidad. Piensas que su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Longanimidad es la capacidad que tienen las personas de soportar las ofensas. Dice que Dios es benigno, paciente y está lleno de longanimidad. Es decir, Dios es generoso, bondadoso, tiene mucha paciencia y soporta las ofensas. Esto es increíble, estas son cualidades de Dios. Mira que a veces a nosotros nos cuesta trabajo soportar las ofensas, pero la Biblia dice que Dios soporta las ofensas, es que nosotros vivimos ofendiendo a Dios a cada rato y Él tiene longanimidad. Por eso es que Dios cuando nos juzga lo hace de acuerdo a su misericordia, no de acuerdo a su justicia, porque la justicia en un momento determinado puede pedir sobre ti muerte, pero la misericordia puede pedir vida. ¿Entiendes? Porque misericordia es el atributo que te acompaña en tu miseria. Ahora bien, si tú en tus pecados no reconoces tu maldad y no eres humilde, Dios no te juzgará con misericordia, te juzgará con justicia. Y si te juzga con justicia, aunque te metas debajo de la tierra, te alcanzará el juicio de Dios. Dios tenga piedad de nosotros y Dios tenga misericordia. Por eso inclusive la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es como diciendo que como el atributo, uno de los atributos más grandes de Dios en la interrelación con el hombre es la misericordia. Cuando un hombre es misericordioso, será juzgado de acuerdo a la misericordia. Pero cuando un hombre juzga a los demás sin misericordia, simplemente con juicio, cuando sea juzgado por Dios, la misericordia se echará a un lado y entrará el juicio y el castigo será grande. Créame, hermano, que Dios sabe dar y Dios da duro. Cuando Dios da, que quiere dar, da duro y da durísimo, hermano. A mí Dios me ha dado mi fuetazo. Una vez, cuando yo era muchacho, cuando yo era joven, no es que soy muy viejo, ¿te entiendes? Pero cuando era bien jovencito, yo siempre que creía que hacía algo que ofendía a Dios, le decía, Señor, castígame, no merezco que tú tengas misericordia de mí, castígame. Y esa era mi oración, castígame, Señor, castígame. Un día me castigó, hermano, un día me cayó el brazo de Dios encima y me dolió muchísimo. Y luego de eso, cada vez que yo sentía que hacía algo malo, decía, Señor, no me castigue, ten misericordia de mí. Y aprendí a pedir misericordia, porque yo quería que me castigara. Tú sabes lo fuerte, dura cosa es caer en manos del Dios vivo.
Si Dios te quiere, Dios sabe hasta dónde te aprieta que te duela. Si tú crees que no hay nada por donde te pueda doler, Dios sabe cómo te duele. Por eso luego en el transcurso de esta semana vamos a evaluar si lo que estamos viviendo ahora con esta enfermedad, con esta pandemia, es un juicio o es un proceso, o es un juicio y un proceso, y cómo debemos actuar como iglesia ante esta situación. Bueno, hoy estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo desde el cuartito de oración. Hoy salí a la sala, hermano, y no estoy en la sala, estoy en la entradita, yo les voy a transmitir de diferentes lugares, hermano, de la sala a la galería, de la galería a la entrada, hasta del baño un día lo voy a transmitir. Porque no hay otra cosa, hermano, o sea, no hay otro escenario. Sin embargo, hoy estamos hablando de juicio y de misericordia. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si el hombre es duro y su corazón no tiene arrepentimiento, dice el texto que está atesorando. ¿Qué es atesorar? Atesorar es ahorrar. Oiga esto que le estoy diciendo, hermano. Es como que usted tiene una cuenta de débito en el banco y que toda la semana usted le entra 100 pesos. En 10 semanas usted tendrá 1,000 pesos. En 100 semanas tendrá 10,000 pesos. Pues el texto dice que cuando tú tienes el corazón duro por tu dureza y tu corazón no arrepentido, vas atesorando cada día ira de Dios. Esto es bastante serio. Cada día vas atesorando ira hasta el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si tus obras no fueron de justicia, hermano, no importa quién seas tú puedes ser el papa, tú puedes ser la mama, tú puedes ser lo que tú quieras ser, gloria a Dios. Y si tú no has sido justo y no has tratado de caminar en justicia, no importa quién tú seas, el santo más santo de todos los santos, el juicio de Dios te alcanzará, porque no es lo que la gente ve de ti. Es que a veces nosotros nos presentamos delante de la gente con una apariencia, pero por dentro no lo somos. Y Dios no te juzga desde afuera hacia adentro. Dios te juzga desde adentro hacia afuera, porque también se necesita una apariencia. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras, le dará vida eterna. ¿A quiénes? A los que perseveran en bien hacer. ¿Quiénes son los que perseveran en bien hacer? Los que perseverando en bien hacer son los que practican el bien y se esfuerzan. Porque muchas veces practicar el bien no es sencillo. Hay un momento donde te es fácil practicar el bien porque ya tú estás adaptado al bien, pero al principio no. Y todavía inclusive teniendo años practicando el bien, hay momentos donde practicar el bien es difícil. Pero estos que practican el bien, dice la Biblia que buscan 3 cosas: gloria, honra e inmortalidad. Todo el que practique el bien recibirá gloria, o sea, será glorificado. Gloria es doxa. Es decir, gloria es la acción de una palabra cumpliéndose en la vida de un hombre. Todo el que hace esto verá la palabra de Dios cumpliéndose sobre su vida. Será honrado, reconocido por Dios y recibirá inmortalidad. Bueno, eso es lo que dice el texto, no lo digo yo. Inmortal es aquel que no puede morir. Lo recibirá de parte de Dios. La Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Todos los que están alrededor de Él Dios comparte su inmortalidad con los que están a su alrededor. Lo que el texto está diciendo es que recibirá gloria y honra, y que su gloria y su honra será estar al lado del inmortal y recibir de Dios vida de forma directa. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, a los que son contenciosos, Dios le dará ira y enojo, porque no obedecieron a la verdad. Entonces, ¿a qué obedecieron? A la injusticia. Esta palabra ira y enojo vienen de una palabra que se llama aganacteo, con K intercalada. Agán es mucho y acomai, que es anacteo, tiene que ver con dolor. Es decir, como que la ira es un sentimiento que provoca dolor al que la tiene.
esas personas han provocado que Dios sienta dolor dentro de sí por sus acciones. Entonces dice que el juicio sobre ellos, la primera parte del juicio es que recibirán ira y enojo. ¿Por qué? Porque son contenciosos. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona contenciosa es una persona que por cualquier cosa desencadena un problema. Una mujer contenciosa es una mujer rencillosa. La Biblia le llama rencillosa, que pelea mucho, es contenciosa. La Biblia dice que la mujer rencillosa es como una gota de agua que cae continuamente sobre una piedra. Le da y le da hasta que le abre un hoyo. Y uno dice, oye, y una gota de agua tan poderosa termina siendo muy poderosa. Un hombre contencioso es un hombre que se irrita y que todo es un pleito, todo es un pleito. Entonces dice que esta gente son contenciosos y al ser contenciosos no obedecieron a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo, sino que obedecieron a la mentira. ¿Quién es la mentira? La mentira es Satanás. Entonces esta gente recibirá ira y enojo. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Tribulación y angustia son sinónimos como ira y enojo, y la angustia tiene que ver con un sentimiento profundo pero desagradable. La tribulación es un sentimiento que hace daño, que se activa desde lo interno del hombre para destruirle. Entonces, el juicio de Dios sobre esta persona es primero ira y enojo, y segundo tribulación y angustia. Y el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz sobre todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así que lo que estamos estudiando es exactamente la manifestación de los juicios de Dios. Y lo que queremos, hermano, es que el juicio de Dios, cuando se manifieste, no te afecte. Porque estas tres dimensiones tienen que ver contigo. La misericordia en los cielos, la justicia en los montes y los juicios en los abismos. Hay un pasaje que también te quiero leer y que es muy poderoso y tiene que ver exactamente con lo que estamos comunicando. Y yo quiero que abras tu Biblia en Ezequiel capítulo 14, versículo 13 en adelante. Libro del profeta Ezequiel. Vamos, estudiantes de las Escrituras. Nuestra reunión en la mañana es para estudiar la Biblia. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 en adelante. Vamos a ver una de las manifestaciones fuertes del juicio de Dios sobre los hombres, pero vamos a ver el carácter de los hombres de los últimos tiempos para poder soportar el juicio de Dios. Y mire que mañana vamos a seguir tratando este tema porque tenemos que llegar a la conclusión de que si lo que estamos viviendo es un juicio, y vamos a entrar en la parte teológica, en la parte de la teología que tiene que ver con la moral, para determinar si los que han caído cayeron porque están bajo juicio o si hay algún acontecimiento teológico que nos revele qué es lo que está sucediendo. El tema de mañana es muy poderoso. Hoy simplemente estamos introduciendo. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 en adelante. Abra su Biblia, estudiante. En el nombre del Señor, oiga lo que dice. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, la palabra pérfido es desleal. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose de forma desleal, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, el primer juicio. En el libro de Ezequiel capítulo 14 se revelan 4 juicios de Dios contra la tierra. 4 juicios. Pero estos 4 juicios tienen que ver con todo, afectan todas las áreas en la vida de un hombre o en la vida de una sociedad. Así que el Señor dice, si la tierra se rebelare contra mí de manera desleal, como diciendo, si ellos no fueren leales y se rebelaren contra mí. Acuérdate que los que traen lealtad a la tierra son los justos. Que los justos, aunque sean menos, están llamados a practicar la justicia. Y sus acciones de justicia son tan relevantes que opacan las acciones de injusticia de los injustos. Pero cuando los justos se alejan de la justicia, se convierten en desleales y activan el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces el Señor dice, enviaré en ella hambre y cortaré de ella hombres y bestias, porque el hambre se lleva a los hombres y el hambre se lleva a las bestias.
así como también la misericordia de Dios, la justicia de Dios, preservan a los hombres y a los animales. Entonces, enviaré hambre. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Tengo que leértelo completo para explicártelo. Es decir, si cuando el juicio del hambre se active sobre la tierra, hambre es la necesidad que tenemos de suministrar a nuestro cuerpo los alimentos necesarios para sobrevivir. El hombre necesita comer, hermano. Nosotros ayunamos, nosotros oramos, pero necesitamos alimentarnos. Cuando nuestro cuerpo carece de lo necesario para sobrevivir, entonces sentimos hambre. La palabra hambre literalmente significa doblarse por el dolor. Es decir, que hay un momento donde el hambre duele y te dobla. Por esto Cristo en sus 40 días de ayuno dice que tuvo hambre. Y ahí fue que el diablo le tentó y dijo, convierte la piedra en pan. ¿Por qué? Porque pan es lo que tú necesitas. Pero si Dios te quita el pan, hermano, si Dios te quita el pan, nadie te puede proveer pan, ni siquiera Satanás, aunque sea tratando de tentarte. Mira el problema que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela. ¿Cuál es uno de los problemas más fuertes que hay en Venezuela? Ausencia de pan, ausencia de medicina, elementos necesarios para sostener la vida. Pues Dios dice, le voy a quitar el pan. Pero si yo hago esto y en la tierra estuvieran estos tres hombres, si estuviera Noé, si estuviera Daniel y si estuviera Job, solamente ellos librarían sus vidas. Y hay algo muy interesante que te tengo que comunicar de esto. Versículo 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedaren desoladas, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas libraría, ellos solamente serían librados, y la tierra quedaría desolada. Entonces Dios dice, primero dice enviaré hambre, luego dice enviaré fieras. Fieras metafóricamente son demonios. No es que Dios los envía, le abriré puertas. Tú sabes que la Biblia dice que el mal no puede tocar tu casa, porque todos los justos tienen una cobertura divina. Y hay ciudades donde el nivel de justicia que se practica es tan elevado que tiene una cobertura divina. Dios no tiene que enviar los demonios, Dios lo único que tiene que hacer es remover la cobertura. Entonces Dios dice, si yo enviare fieras sobre la tierra para que la destruyan y para que la asolen, y estuvieran estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos librarían sus vidas. Dice, ni sus esposas, ni sus hijos. Oye, qué fuerte esto. Porque cuando Dios envió el juicio sobre los antidiluvianos, se salvó Noé, se salvaron sus hijos y se salvaron sus esposas. Pero parece que la única acción de justicia noble era la de Noé, y por Noé se salvaron los suyos. Pero ahora Dios dice, ni sus esposas, ni sus hijos, ni su tío, ni su primo, ni su abuelo, ni porque tú vivas en la casa del pastor. Oh santo, Dios ten misericordia de nosotros. Y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijas, hijos libraría, ellos solos serían librados y la tierra quedaría asolada. Y si yo enviara espada sobre la tierra, espada pasa por la tierra, dijera, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no libraría ni a sus hijos, ni a sus hijas, ellos solos quedarían. Esto está fuerte, hermano. Estamos hablando de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son fuertes. Los juicios de Dios son agresivos. Dios juzga de acuerdo a su misericordia, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo. Pero cuando la ira de Dios se ha activado, Dios dice, haré juicio sin misericordia, y es más fuerte todavía. Y los pecados de la humanidad están llegando al nivel donde Dios puede determinar, haré juicio sin misericordia. Ahora, oiga lo que dice Ezequiel 14:19, y ya estoy terminando este texto, y ya estoy terminando el estudio de este día. Dice, o si enviare sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias,
y estuviese en medio de ella Daniel, Noé y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Oh Dios, esto de verdad me estremece en el espíritu, hermano. Oye lo que Dios dice. Cuando yo enviare sobre Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia. Dice, para cortar de ella hombres y bestias. Estos son los 4 juicios terribles de Dios. Espada es guerra. Hambre es miseria. Fieras son demonios que destruyen a las personas. Y pestilencias son plagas, pestes, enfermedades tan fuertes que pueden matar a un hombre en un día. Hay pestes que pueden matar a un hombre a un día. Lo más fuerte no lo estamos viendo todavía, hermano. Esto está comenzando, lamentablemente. Después vamos a hablar los criterios éticos y morales de este juicio en el que estamos viviendo. Tenemos esta semana entera para esto. Pero hay pestes, hermanos, que van a venir más fuertes que el coronavirus. Y lo más fuerte de esta peste que nos está afectando ahora no es el miedo que está provocando en el mundo. El miedo es un fenómeno muy fuerte. El miedo es terrible. La palabra para miedo es phobos, que se traduce prepárate para correr. El miedo nos activa para correr. El miedo nos inhibe. El miedo nos desconecta emocionalmente. El miedo rompe las capacidades de fluir en la normalidad. Hay una anécdota que yo aprendí hace un tiempo acerca del miedo, que dice lo siguiente, que en una ocasión la muerte dijo, iré para Europa y mataré 500 hombres. La muerte le dijo a un hombre, voy para Europa a matar 500 personas. Y dice que la muerte fue a Europa y murieron 5,000 personas. Y el hombre le dijo, oye muerte, tú eres una mentirosa porque tú dijiste que ibas a matar 500 nada más. Y la muerte le dijo, sí, yo maté 500, pero 4,500 se murieron de miedo. ¿Qué te parece? Es decir, que el temor mata más gente que la misma enfermedad. Y el miedo es justificado. Pero lo más fuerte no es en sí la enfermedad. Es la secuela que esta va a traer. Es la depresión económica. Que entonces se une un juicio con el otro, porque la pestilencia trae espada, que son guerras, pero también trae hambre. Y los demonios se desatan para hacer lo que quieren y se activan las fieras. Los 4 juicios terribles de Dios. Pero entonces el Señor dice, si yo envío mis 4 juicios sobre la tierra, solamente vivirán estos 3 hombres, Job, Noé y Daniel. ¿Por qué no menciona a sus hijos? ¿Por qué no menciona a sus hijas? ¿Por qué no menciona a sus esposas? ¿Por qué no menciona a su familia? Porque en realidad no se refiere a 3 hombres. Se refiere al carácter del justo, que es la justicia. Lo que el Señor está diciendo, cuando desate mis juicios sobre la tierra, solamente los hombres que tengan el espíritu de Daniel, el espíritu de Job y el espíritu de Noé, sobrevivirán. Solamente los que tengan el carácter de estos 3 hombres. ¿Cuál era el carácter de Noé? Que caminó con Dios en una generación que no amaba a Dios. El carácter de Noé hizo que Noé fuera un hombre diferente en una sociedad que estaba completamente dañada. Por esto la Biblia dice que caminó Noé con Dios en todos sus días. En todos sus días caminó con Dios, con todas sus generaciones. Caminar implica vivir de acuerdo al propósito de Dios. Así que los que tienen el carácter de Noé, que tienen la capacidad de ser diferentes en una generación dañada y no renunciar a la justicia, sino vivir de acuerdo al propósito de Dios, van a sobrevivir. También Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Comida representa elementos necesarios para sobrevivir y vino habla de placer. Entonces, los hombres como Daniel son aquellos que no se contaminan ni con placeres ni con cosas necesarias. Prefieren morirse antes de renunciar a su primogenitura, antes de renunciar a su heredad.
y Job, que mantuvo su integridad aunque lo había perdido todo. Job había perdido sus hijos, Job había perdido la casa, Job había perdido los bienes. Hasta la esposa, hermano, se rebeló contra él, aunque hay una enseñanza teológica que revela que lo que ella estaba haciendo, lo que ella dijo de Job, era todo lo contrario a lo que ella quería decir, gloria a Dios. No importa cómo sea, el punto es que Job lo perdió todo, pero aún habiéndolo perdido todo, mantuvo su integridad. Entonces, en medio del juicio, hay hombres que son como Daniel, hay mujeres que son como Daniel, hay niños que son como Job, hay niñas jóvenes que son como Daniel, como Noé, y que mantienen el carácter de esos tres hombres, y Dios lo identificará. Aunque tú te llames Antonio y yo me llame Franklin, es posible que el espíritu que hay en mí sea el espíritu de uno de estos tres hombres, y Dios lo identificará. Y cuando los juicios se activen, solamente Daniel, Noé y Job van a sobrevivir. Eso está poderoso. Hay un texto muy bonito y estamos en la recta final de nuestro estudio. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Gloria a Dios. La palabra piadoso viene de eusebomai. Eu es bien y sebomai es como comunión. Entonces, un hombre piadoso es un hombre que tiene comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con la naturaleza, comunión con sus hermanos, comunión con Dios. Este hombre es poderoso. Hay otra palabra que es teosebeia, que se traduce entonces tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Los piadosos son los que tienen comunión con Dios, son los que tienen comunión con la naturaleza de Dios y son los que tienen comunión con los hombres. Y estos hombres Dios los sabe reservar, lo sabe guardar, librar de las tentaciones y reservar a los injustos, que son los enemigos de la justicia y los enemigos de la verdad, para el día del juicio. Y el último texto que te quiero tocar hoy, y es un consejo que nos da el apóstol Santiago, que nos revela que tú y yo tenemos que vivir, caminar como quien será juzgado. Oye esto, hermano, oye esto. Debemos vivir, hablar y caminar como quien será juzgado, para que entonces actuemos como se debe de actuar. Por ejemplo, si tú sabes que tú no estás solo todo el tiempo, que te están mirando todo el tiempo, tú vas a vivir y vas a actuar como que te están mirando. Y cuando tú vives y actúas como que te están mirando, entonces tú vas a actuar de una manera diferente a como tú actuarías cuando sabes que no te están mirando. Pues el hombre justo debe vivir y actuar como que será juzgado, para que cuando sea juzgado, entonces no tenga nada de qué avergonzarse ni de qué arrepentirse. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:12 y 13 dice: así hablad y así haced, como aquellos que serán juzgados. O sea, habla y actúa como aquellos que serán juzgados por la ley de la libertad. Y entonces dice: porque juicio sin misericordia se hará sobre los que no tienen misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hoy hemos estudiado el tema del juicio de Dios, los juicios de Dios, desde una óptica espiritual. Mañana, el tema de mañana es sobreviviendo al juicio de Dios. El tema de mañana es muy importante y necesito que este equipo de personas que lo están recibiendo y todos los hermanos de la Iglesia de Dios en la 33, a los cuales le enviaré esta enseñanza, se conecten. Hay un grupo que no se puede conectar, que no sabe ni siquiera cómo hacerlo, pero yo estoy comprometido a hacerle llegar sus enseñanzas allá a su casa. Gloria a Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Debes guardar la justicia. Si no eres justo, comienza a hacerlo. Haz obra de justicia. Haz restitución. Oye este consejo, hermano. Si tú sabes que has quebrantado la justicia de Dios, si tú sabes que no has actuado como se debe,
tienes el compromiso de hacer restitución de tu justicia. Puedes enmendar la situación. La restitución se hace primero pidiéndole perdón a Dios, luego pidiéndole perdón a quien tú hayas ofendido, pagándole al que tú debes y haciendo obra de justicia, obra de misericordia, ayudando a los necesitados. Ve, a esta palabra de restitución se le llama tikkun en el contexto hebreo, y tikkun se traduce como restauremos el mundo, restauremos el mundo. Tikkun es la contraparte del tiste. Tiste es el pecado. Y pecado se traduce, esa palabra tiste, aparte de la palabra hamartía, que es la palabra griega que ya la estudiamos en un tiempo pasado, la palabra tiste traduce pecado como estupidez o estúpido. Cada vez que alguien peca es un estúpido, porque ha echado al piso las cosas importantes. Entonces, cuando tú has sido estúpido, tienes que hacer restitución de tu estupidez, practicar la justicia para que te libres del juicio. Amén. Y para que puedas soportar la ira de Dios que se manifiesta sobre la tierra. Así que mañana, sobreviviendo al juicio de Dios. Los hermanos que no se han inscrito en nuestro canal de YouTube, nuestro nuevo canal de YouTube, vayan, inscríbanse, hermanos, vayan, escriban Franklin Pacheco. Ahí van a ver algunos mensajes que dice, el título dice siempre Franklin Pacheco y abajo Ministerios Ein Sof. Usted entra allí, le da a suscribirse al canal, le da a la campanita para que le lleguen las enseñanzas. Yo no necesito que le den ni like, ni para arriba ni para abajo, gloria a Dios. Pero si usted lo hace, gloria a Dios, ya esos son sus problemas, porque el propósito de este canal no es la monetización. El propósito de este canal es llegar a la gente que no llegamos. Dios nos ha metido en la cueva para sacarnos de la cueva. Lo que está haciendo conmigo también lo está haciendo contigo. Que el Señor te guarde de todo mal, que te libre del mal a ti y a tus generaciones, que haga resplandecer tu rostro sobre ti y sobre los tuyos, y que en este tiempo, hermano, tengas paz. Señor, bendice a tu pueblo y establece tu orden sobre tu iglesia y sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos y mis amigos.